¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a una nueva clase, bueno, a la primera clase de química. Como sabrán, a nosotros química segundo y tercero de secundaria nos va a tocar trabajar intercalado. Una semana Zoom, una semana video, lo cual va a significar que esta semana, al ser la primera, vamos a trabajar con video. Ya la siguiente semana vamos a reforzar un poco los conocimientos que hemos aprendido hoy por video y vamos a aprender un tema nuevo. ¿Sí? Recuerden que ya estamos en tercero de secundaria, lo cual la química no solamente amerita recibir información, sino también indagar y también ponerla en práctica. Bien, entonces sean bienvenidos a la primera clase de química de segundo y tercero de secundaria. Les voy a compartir un PPT. Como siempre, trabajamos con conceptos básicos y de allí vamos ya subiendo de nivel a lo que vayamos aprendiendo. Recuerden también, chicos, de que todo es endosado, que lo que se trabaja en la primera, segunda, tercera clase es la base para poder trabajar las siguientes clases, las clases posteriores. Por ello es de que es necesario que presten mucha atención a lo que se vaya a hablar. Y en cuanto a la tarea, se les pide sumamente presencia, ya que tienen que estar investigando conceptos nuevos. Recuerden que las matemáticas, la química, la física, en la biología también podemos encontrar muchos conceptos, ya que es son temas muy amplios y muy metódicos, para lo cual es necesario que si algo no se comprende, algún tema, algún concepto, es bueno indagar por su parte para que puedan enriquecerse de información. Bien, por ello vamos a iniciar, habiendo hecho el preámbulo necesario. Listo. Introducción a la química, ¿sí? Tenemos esta diapositiva. Vamos a hablar un poquito de las químicas, de la química en sus inicios, ¿no? ¿Dónde, cuándo, cómo y dónde, cómo y cuándo se inició? Por ejemplo, dice, la historia de la química puede dividirse en 4 épocas. Bien, lo normal es que se dividan en 3, pero esta vez vamos a dividirlo en 4 porque vamos a contabilizar la época actual. La época antigua, la época media, la época moderna y estamos ahora en la época contemporánea. Bien, ahora sí. ¿Por qué vemos aquí una época antigua? Pues no, vemos aquí simbolizado un cavernícola, porque en sí la química inició en esa época, en esas etapas. Esas personas hicieron química sin que ellos se den cuenta que estuvieron haciendo química. ¿De qué manera? Ay, creo que está vibrando mucho eso. En los inicios de la química datan desde la época primitiva, o sea, desde la época de los cavernícolas, cuando estos descubren el fuego, ¿no? Al hacer fricción entre dos rocas o entre maderas con roca, ellos crean fuego, sin saber que usaron química en ese proceso. Bien, posteriormente el hombre se va perfeccionando cada vez más y eso se evidencia en los restos encontrados en las antiguas civilizaciones. Claro, una vez que ellos empezaron a hacer fuegos, ustedes saben de que ellos pues se fueron colonizando, bien, fueron yendo pues por el estrecho de Bering, fueron formando poco a poco sus comunidades. ¿Y qué pasó con esto? ¿No? La misma necesidad hizo a que estas personas descubran, ¿no? La pigmentación, los trabajos en el oro, en la plata, las aleaciones que ellos hicieron, ¿verdad? Que combinaron el oro con la plata, lo derritieron, lo fundieron, mejor dicho, y combinaron estos ambos metales y ahí estaban usando química, ¿verdad? En la pigmentación de sus textiles. No usaban tintes como hoy en día artificiales, más sin embargo eran tintes naturales, como los egipcios también, para pintarse el rostro, para pintar sus telares, etc. Bien, trabajos en la alfarería, hermosos tintes y pinturas. En la época media, gracias a los aportes de los egipcios y filósofos griegos, los árabes se dieron a conocer con el surgimiento de la alquimia. ¿Qué es la alquimia, no? En la alquimia, pues su objeto principal era la búsqueda de la piedra filosofal. Esta piedra, según sus creencias, se creía pues de que les iba a dar todo lo que tocara fuera oro. Es más, fue tanta la popularidad de esta piedra filosofal que se usó incluso en una película muy conocida. Y pues por otros conceptos por allí muy cercanos también dicen que esta piedra filosofal nos daba la vida eterna, ¿no? Entonces había muchos conceptos ahí raros de la utilidad de esa piedra, pero sin embargo, pues poco a poco fueron tratando de descubrir, tratando de investigar y vamos a ver después a qué conclusiones se llegaron, ¿sí? Listo. Luego viene la época moderna, que ya está casi cerca a nuestra época, ¿bien? En la cual se inician estudios para explicar el fenómeno de la combustión.
con la teoría del flogistro. Bueno, es una teoría un poco extensa, la cual detalla paso a paso, pues, ¿no? La composición, el inicio, el proceso, para que se pueda dar esa combustión, este proceso de combustión, ¿sí? Se van a establecer varias bases en el método científico. Chicos, existen varios métodos en la química, y uno de esos es el científico, y bueno, el gran aporte que dio fue la teoría flogista. ¿De quién? De Lavoisier. ¿Quién fue Lavoisier? Fue este hombre que podemos observar aquí. Él fue Lavoisier, él fue el que dio como que el impulsito con toda su investigación, ¿no? Sobre esta teoría de la combustión. Lavoisier no solamente participó en esas teorías en la química, tuvo mucha más participación en cuanto a la historia de la química en muchas teorías, fue parte de muchos estudios, conclusiones que hoy en día incluso conocemos de la química, que poco a poco, conforme vayamos estudiando la química, nos vamos a dar cuenta cuál fue su aporte importante de este señor, ¿sí? Muy bien, entonces hemos hablado ahorita de la época moderna, la teoría del flogistro, ¿no? Que fue el gran aporte del químico francés Antonio Laurent Lavoisier. En sí no es tan conocido por el nombre Antonio Laurent, más sí es conocido por el apellido Lavoisier. ¿Por qué? Porque le puso su apellido a muchos descubrimientos que él hizo, ¿no? Y a muchas teorías también. En la época contemporánea, que es en la que nos encontramos ahora, porque de ahí nos ha desarrollado mucho más la química, tenemos pues otra vez a Lavoisier. Bajo la luz de las ideas de Lavoisier se establece la química como una verdadera ciencia, ¿sí? La química está considerada como una verdadera ciencia. A ver, espérenme un ratito, vamos a ver, listo. La química está considerada como una verdadera ciencia, ¿ok? Al igual que la física, la biología, sobre todo la física, ¿no? Ahora, entre la física y la química hay una línea muy delgada, ¿ok? De diferenciación. Muchos confunden la química y la física como que si fuera lo mismo, lo toman como un solo curso, pero no. Hay una línea muy delgada de diferencia entre la física y la química. Ambas son ciencias. Sabemos que la física es la ciencia madre que explica todo. Sin embargo, la química también tiene lo suyo, ¿sí? Ahora dice, bajo la luz de las ideas de Lavoisier, como les dije, tuvo muchos aportes, no solamente fue el aporte del flogistro, ¿no? Se establece que la química es una verdadera ciencia, surgiendo investigaciones como la teoría atómica, ¿ok? La molecular, la química orgánica, la termoquímica, ¿ok? La clasificación de los elementos y la química nuclear. Nosotros vamos a aprender también un poco la teoría atómica, cómo fueron las moléculas, cómo son sus reacciones, es más, las teorías del átomo también, ¿sí? Todo el proceso de creación del átomo también vamos a tomar en cuenta, vamos a aprender. Bien, y muchas más, gracias a los adelantos tecnológicos que van apareciendo en la actualidad. Bien, si bien uno puede observar a su alrededor, cada vez la tecnología ayuda a darnos cuenta de muchas cosas que nos pasan alrededor, a explicar muchos fenómenos que incluso anteriormente por falta de tecnología no se entendían, ¿correcto? Entonces la idea es que todas estas ciencias, tanto la física como la química, nos ayude a entender todo lo que nos rodea. Hay muchas cosas incluso que nos rodea que nosotros ni enterados es que tienen que ver con la química, que tienen que ver con la física. Bien, a ver, tenemos aquí, dice, la química es la ciencia que se encarga del estudio de la composición, estructura y propiedades de la materia como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas. A ver, es allí donde entra a tallar lo que les comentaba y les decía de la diferencia, ¿no? De la diferencia entre la física y la química. La física va a estudiar el cuerpo como tal, el movimiento, el comportamiento, la velocidad, distancia, el calor que puede producir ya el cuerpo físico, ¿ok? Sin embargo, la química va a estudiar la composición de este cuerpo, las reacciones de este cuerpo, las propiedades internas de este cuerpo, las moléculas, los enlaces de estas moléculas, si son iones, qué átomos está compuesto, bien, todo ello va a estudiar la química. ¿Sí? Por eso es que te dice que estudia la composición, la estructura. Es más, nuestro cuerpo como tal también posee una estructura, ya que está conformado de materia. Bien, entonces eso es química. Es bueno resaltar también las ramas de la química. Conforme vayamos subiendo de nivel, vamos a entender que tiene muchas más ramas, pero la que les he mencionado yo aquí son las 4 ramas principales. ¿Cuáles son esas 4 ramas principales? La química general, la química descriptiva, la química analítica y la química aplicada. ¿De qué se encarga la química general? Nos dice que va a estudiar los fundamentos o principios básicos, ¿no? Como las ramas de la química, su esencia, para qué sirve, etc.
Eso es lo que estamos estudiando ahora. La química descriptiva va a estudiar las propiedades y la obtención de cada sustancia química. Bien, todas las sustancias no son iguales, tienen diferentes composiciones, tienen diferentes propiedades también. Se subdivide en química orgánica e inorgánica, que es a lo que vamos a entrar posteriormente. La química analítica viene de analizar, ¿no? Estudia las técnicas para identificar las sustancias de una muestra. En una muestra nosotros no solamente vamos a encontrar una sola sustancia, podemos encontrar la combinación de varias sustancias y para ello se necesita analizar, bien, las propiedades, el comportamiento de esta sustancia. Se divide en cualitativa y cuantitativa. ¿Sí? La química aplicada es la química que se relaciona con otras ciencias. ¿Sí? Es una combinación de todas las ciencias como la física y la química. Bien, y estas son las ramas de la química, chicos, que poco a poco las vamos a ir desglosando conforme vayamos avanzando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hoy? Hoy hemos visto la introducción a la química, hemos hablado sobre las 4 épocas de la química que se dividen, ¿no? Son las 4 que nos encontramos ahora en la química contemporánea. Ahora, ¿qué están llevando de tarea? Están llevando una ficha en la cual ustedes tienen que completar solamente la ficha, completar para unir, para marcar, y en caso, como les digo, que en esa ficha haya, pues no, las aplica, por ejemplo, te pide aplicaciones de la química, ¿sí? Entonces tienes que buscar y tienes que investigar cuáles son las aplicaciones de la química, de todas las ramas de la química, porque sabemos que hay muchas más, investigar cuáles son, para que puedas completar esa ficha, ¿sí? Tienen hasta el domingo para presentar sus tareas, pero no les recomiendo dejar la última hora porque a veces la red se satura por ser el último día, así que con tiempo avancemos nuestra tarea. Nos vemos la siguiente semana por Zoom y espero que este video les haya sido de mucha información para ustedes. Nos vemos.